Bienvenidos a Más que Números, un podcast tributario conmigo, con Jorge Rock, donde estaremos analizando temas laborales, societarios, financieros, fiscalidad local, fiscalidad internacional y muchos otros temas del acontecer nacional, donde estaremos invitando a expertos especializados en la materia. Así que arrancamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay que lograr que usted vaya a ver esta transmisión. Un saludo gigante. Te envío a donde quiero que usted se me encuentre en nuestro hermoso país Ecuador. Y bueno, continuamos con este podcast tributario denominado Más que Números. Y en esta ocasión tenemos nuevamente un invitado especial, Juan Carlos Pastás. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a tu casa, a este set de grabación Más que Números. ¿Cómo has pasado? Cuéntame. Bueno, de mi parte, un agradecimiento fraterno, Jorge, por esta cordial invitación que se está haciendo a este gran evento que está dando a favor de la comunidad contable. Y felicito de mi parte también por compartir estos conocimientos a través de todo lo que son las redes sociales para que más personas y más colegas puedan llegar toda esta información y puedan estar actualizados. No, al contrario de ti, Juan Carlos, permítame primero saludarle. Bueno, aquí estamos para aprender también. Estamos aquí en este caso, usted nos va a ayudar un poquito a aclararnos que han surgido varias inquietudes, varias dudas, queridos colegas, referente a cómo llenar correctamente ese anexo, que es el anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia. Así que, por favor, si usted tiene alguna inquietud, novedad, pregunta, aprovecha allí, por favor, realizando allí a través de nuestras redes sociales en la caja de comentarios, porque aquí tenemos al experto Juan Carlos Pastás, que no solamente es experto tributario, sino también en el área contable y societaria también. Veo que estaba bastante alineado con el tema de la superintendencia de compañías, que de por sí ya quiero comprometerte para otro podcast referente al tema de los estados financieros que tenemos que presentar, bueno, las compañías que están regidas bajo este organismo de control tan importante que es la superintendencia de compañías. Pero volvemos a lo nuestro ahora en este podcast. En las retenciones en la fuente bajo relación de dependencia, tenemos un anexo que se llama RDEP. Cuéntanos un poquito, Juan Carlos, ¿qué es este anexo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿Y hasta cuándo tenemos que presentar? Bueno, nosotros debemos de poder conocer, como lo dice la normativa tributaria. Sabemos de uno de los conceptos que hablamos del artículo número 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno y también bajo lo que establece el artículo 28 de su correspondiente reglamento. Y sabemos nosotros que tenemos un concepto de deducibilidad a través de los sueldos y salarios. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí nuestra administración tributaria? Que para que se pueda considerar la información de los sueldos, tenemos que hacerle llegar mediante un anexo. Cuando hablamos de este anexo, tenemos lo que es el anexo de relación de dependencia, lo cual se va a incluir a todo el personal, tanto activo como personal pasivo, es decir, aquel personal que salió durante el ejercicio fiscal. Otro de los conceptos también que debemos de poder atribuir, que esta información la van a entregar tanto personas naturales como también personas jurídicas, Jorge. Esa parte también hay que aclararlo, ¿verdad? Sí. Como tú mismo lo mencionabas, referente a las personas naturales y las personas jurídicas, quienes tienen trabajadores bajo relación de dependencia, se entiende que afiliados primero, ¿verdad? Sí. A la seguridad social, con el Código de Trabajo, que cumpla con el artículo 8 del mismo Código de Trabajo, que hay una remuneración, hay un horario y está recibiendo órdenes de alguien, directrices. Entonces es un empleado que tiene que estar afiliado a la seguridad social de manera correcta y oportuna. Entonces todos esos colaboradores que yo tengo afiliados a la seguridad social, sea por el valor que sea, ¿verdad? Sea por el básico o sea por la cantidad que sea, uno está obligado a presentar el anexo de relación de dependencia. Por ejemplo, yo, Juanito Piguave es un RIP emprendedor, o Juanito Piguave está en el régimen general. Tiene por ahí un trabajador bajo relación de dependencia con el sueldo básico. ¿Está o no está obligado este contribuyente a presentar el anexo de relación de dependencia? Porque quizás creemos que solamente las empresas, las compañías o los obligados a llevar contabilidad deben presentar este anexo RDP. Nosotros sabemos que mediante lo que establece la misma normativa tributaria, uno de los conceptos que la obligación nace como un deber formal, es decir, que si nosotros tenemos un empleado, como podemos tener 100, 200, 1000, 5000 empleados, tenemos la misma obligación de entrega. Seamos régimen general, en caso de sociedades, personas naturales con o sin la obligación de llevar contabilidad. En el caso de ser régimen RIMPE emprendedor, también tenemos esta obligación. Pero también podemos tomar en cuenta también que va a haber otro tipo de
consideraciones para otro tipo de sujetos pasivos. Cuando me preguntan, pero yo soy una institución sin fines de lucro, también debemos de poder considerar que también si tiene contratación de personal, también tiene que entregar esta información. Entonces, cualquier figura jurídica, como lo establece el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, tendrá la obligación de entregar este anexo, Jorgito. Me parece importante. Entonces, ya sabe, vean, ya está totalmente claro que usted así tenga un trabajador y así no sea obligado a llevar contabilidad, pero el hecho de que usted tenga un trabajador bajo relación de dependencia, está obligado a presentar el RDP, sea una persona natural obligado o no obligado, o sea una sociedad, por el hecho de tener un trabajador bajo esta figura de dependencia, está reobligado a presentar dicho anexo. Juan Carlos, ¿y la fecha de presentación? Porque antes la teníamos nosotros en enero, empezaba desde el día 10, de acuerdo a nuestro noveno dígito del RUC, pero ahora ya no es así. Tenemos otra resolución, la resolución NAC número 37, ¿verdad? Del año 2024, donde reformó a la resolución NAC número 2 del año 2024 sobre los plazos de presentación. Tenemos nuevos plazos de presentación. ¿Desde cuándo arrancan estos plazos y hasta cuándo será el límite para poder cumplir? Ya, nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente, Jorgito, que ha habido un cambio muy importante. Sabemos que tenemos la obligación, pero también debemos de poder conocer que con esta integración de esta resolución 24 número 2, que cambió toda la figura y también las nuevas consideraciones de aquellos sujetos pasivos que tienen la obligación de entregar. Y ahí vamos a encontrar cuál es la obligación y también de los grupos que están con la excepción de no entrega. En la misma resolución también nos dio un calendario, el mismo que tiene relación al mes de enero, pero con estos cambios de las plataformas, también con el concepto de la debida diligencia, también con las nuevas estructuras también de condicionantes que evalúa también la unidad de análisis financiero, también que se toma en cuenta con el cruce del Ministerio de Trabajo y con el IES. Pero a través de este ejercicio fiscal 2024 podemos nosotros observar que mediante la aplicación de la plataforma de www.sri.gov.es, tuvo que hacer una actualización en su plataforma, lo cual nos dijo de manera anticipada, ¿saben qué, señores sujetos pasivos? Ustedes no pueden subir durante el noveno dígito del RUC en su mes de enero, la cual es su presentación. Nos dijo, ¿saben qué? Lo siguiente, ustedes van a poder subir a partir del día 16 de enero del año 2025, tomando como calendario la nueva ampliación de la resolución NAC 24 número 37, que es muy importante que podamos observar. Es decir, que el dígito número 1 comienza a presentar a partir del 21 de abril. De enero. De enero. Sí, ¿verdad? Y la fecha máxima, de acuerdo a mi noveno dígito, hasta el 7 de febrero. ¿Verdad? Sí. Mire, entonces ya no es el 10, ¿verdad? Ya no es el 10 que antes arrancábamos con el 10 al apuro, ¿verdad? Apuro, sí, ahora ya tenemos suficiente tiempo para que ir llenando de insumos debidos y correctos el anexo de relación de dependencia. Y esto se trata de cumplir de manera oportuna y a tiempo y evítese glosas, sanciones, ¿verdad? Cumpliendo la normativa fiscal como se debe. Ya lo dijo Juan Carlos, hubo una reforma sumamente importante en este año, porque recién en este año tenemos los nuevos plazos de presentación que arrancan desde el 21, ¿verdad? 21 de enero hasta el 7 de febrero, de acuerdo al noveno dígito del RUC del contribuyente. Sí. Ahora ya sabemos quiénes son los sujetos obligados a presentar dicho anexo. La fecha máxima de presentación. Sí. Ahora, ocurre también lo otro, porque la moneda tiene dos lados, pues, ¿verdad? La cara y el sello. Vamos al otro lado de la moneda. ¿Quiénes son los sujetos no obligados a presentar el anexo de relación de dependencia? ¿Ya? Como pudimos observar nosotros, va a haber una parte que genera bastante inquietudes y debemos de poder observar que algunos contribuyentes a veces se basan mucho en lo que dice la visualización de la página de servicio de rentas internas. Entonces dice aquí, yo tengo que entregar, no tengo que entregar, y hay obligaciones que a veces se pueden quedar. Entonces, mediante esta modificación de la resolución 24 número 2, nos dijo que los sujetos pasivos que se dediquen a lo que sea una actividad económica y no tienen empleados, no tienen que presentar. Segunda condicionante, cuando tienen una actividad de condómino, también no tienen que presentar, también en el caso de los negocios populares. Pero también dentro de estos conceptos también tenemos las misiones diplomáticas. Pero hay que tomar en cuenta que a pesar de que nosotros podamos decir, yo no tengo empleados, en el caso de que un empleado haya sido contratado por un día,
va a cambiar la figura de presentación. Pero si nosotros sabemos que no tenemos empleados y en el caso de los negocios populares que tengan empleados que hayan superado lo que es la fracción básica, durante todo el ejercicio tienen la obligación de presentar. No obstante, en el caso de que la administración tributaria, en uso de sus facultades, requiere información por parte del sujeto pasivo, también tendrían que entregar información de los colaboradores. Entonces hay que tener mucha precaución en tomar en cuenta este tipo de sujetos pasivos que no están considerados al momento de la presentación, Jorge. Bastante interesante, vea. Entonces, hay varias casuísticas, varios escenarios y el tema de los sujetos que no estarían obligados a presentar el RD. Por ejemplo, tú citaste el primer caso, ¿verdad? Referente a que, con un ejemplo, esto creo que se entiende mejor, ¿verdad? Si yo soy una sociedad, de por sí ya sería un potencial para presentar el anexo de relación de dependencia. Pero ¿qué ocurre si esta sociedad durante todo el año 2024 no ha contratado, no ha tenido trabajadores bajo relación de dependencia, no ha tenido nómina, no ha tenido personal? Entonces, creo yo que este caso puntual no estaría obligado a presentar el anexo de relación de dependencia, ¿verdad? Totalmente correcto, ¿sí? Pero debemos de tomar en cuenta lo siguiente. A pesar de que tenemos un calendario, la administración tributaria todavía no puede saber si es que nosotros tuvimos o no contratación de empleados. Ya un proceso puede ser de control posterior. Entonces puede ser que en el visualizador de la página de rentas nos aparezca que tenemos una obligación de entregar el anexo heredero, pero como me dijeron tal vez en un taller, en un curso, en un webinar, ¿saben qué? Los que no tuvieron empleados no tienen la obligación de presentar. Entonces, en este caso, si yo sé que no tengo la obligación de entregar y me está apareciendo como una obligación, tendría que ingresar al servicio de rentas internas una petición de la baja de la obligación, adjuntando un certificado del IES de que me compruebe que no tuve empleados. Sí, como una forma de poder ya dar de baja esa obligación. Claro. En un inicio, como les digo, me salía, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza. Yo soy una sociedad, usted es el candidato principal como para presentar el anexo de relación de dependencia. Ese es el primer caso, ¿verdad? Sí. Cuando yo no tengo nómina durante todo el año 2024, no tengo un ingreso que liquidar a mi trabajador durante el año 2024, entonces lo que se quiere es que ya no presente anexo de relación de dependencia en cero, ¿verdad? Porque, exactamente. O sea, es en vano, porque ¿qué información valiosa me está dando usted? Nada, claro. Porque es en serio el anexo de relación de dependencia. Y tenemos el segundo caso y el tercer caso, porque son 6 casuísticas, queridos colegas, que explicó Juan Carlos Pastalló. Cuando usted estaba hablando, yo mentalmente iba numerando, entonces ya nos dijo el uno. Tenemos el segundo y el tercer caso de los organismos internacionales, las embajadas, por ejemplo, las embajadas, los consulados, estos organismos internacionales que están aquí en Ecuador, que por el sentido, por ejemplo, de la reciprocidad internacional, como me tratas, te trato. Si en tu país yo estoy exento del impuesto a la renta, usted en mi país también va a estar exento del impuesto a la renta. ¿Qué ocurre entonces también con el anexo de relación de dependencia? Las embajadas, los organismos internacionales están obligados a presentar el RD. Ya, en este caso están con la exoneración de no entrega de información, ya que ellos van a tomar en cuenta sus propios convenios. Sus convenios internacionales. Entonces estaría exento de presentar también el RD. Entonces, ya segundo y tercer caso, organismos internacionales y embajadas. Cuarto caso, los negocios populares. Es que es uno de los bastante interesantes. Sí, por favor, ilústrenos usted, que usted aquí es el invitado, claro. Usted tiene la voz cantante aquí. Listo, bueno, cuando hablamos de un negocio popular, sabemos que una persona que tiene una actividad económica, a pesar de que contrate un colaborador o un empleado, como lo conocemos nosotros, si esta persona ya se encuentra con una afiliación, si ingresó un contrato de trabajo en el SUD, sabemos que casi la mayoría, puedo decir en un 90% de los negocios populares, van a afiliar sus empleados bajo lo que es un sueldo básico. Sí, por las condiciones. Por las condiciones, exactamente, ya. Entonces va a ser tal vez un caso raro que una persona de negocio popular pueda pagar a un empleado un valor de unos $1,000 o superior mensuales. Muy raro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Y ya de por sí creo que ya no estaría siendo un negocio popular. Quizás, ¿verdad? Habría que analizar, ¿verdad? Exactamente, ¿ya? Nosotros podemos observar que un negocio popular, a pesar de que contrate personal con un sueldo básico, como un sueldo superior a la fracción básica, van a ser, como les decía en la parte inicial, de tomar en cuenta en diferencia. Pero, ¿qué nos dice aquí esta resolución NAC 24 número 2? Que los negocios populares presentarán, pero siempre y cuando sobrepase la base imponible del impuesto a la renta. Pero hay una condicionante que nos deja abierto aquí. Si este total es por cada trabajador o por el total de trabajadores. Y Juanito, mira, antes de pasar al punto número 6, quiero dar una sugerencia, unas recomendaciones de nuestros queridos auspiciantes, que viene gracias al sistema contable Perseo, líder a nivel nacional y el aliado de ti, Contador. También tenemos nosotros a La Guayaba, que nos ayuda también con estas ediciones espectaculares, ¿ah? Y también en un diseño de plan de marketing. Así sabes, quieres crecer tu negocio, ya sabes, La Guayaba.
tu mejor aliado. Y ahora sí, regresamos, manito, a ver, ya tenemos estos 5 puntos, nos falta el punto número 6, el caso en los cuales, recuerde, querido colega, no vamos a presentar el anexo de relación de dependencia, pero son solamente 6 casos puntuales, de allí sí la regla general, ¿verdad? O si le podemos decir la regla de oro, usted tiene un trabajador bajo relación de dependencia, está en la obligatoriedad, sea lo que gane el trabajador, a presentar dicho anexo. Pero ¿cuál es ese caso número 6? Ese caso también muy raro, muy especial, pero que lo tenemos vigente aquí en la normativa ecuatoriana. ¿Ya? A ver, nosotros debemos de poder conocer cuando hablamos del sexto caso, cuando hablamos de los condóminos. Sabemos que pueden ser también lo que son administradoras de edificio, que también tienen una contratación de personal. Pero tenemos que ir desde el punto tributario. Una persona jurídica que se dedica a esta actividad de condominio no tiene primero obligaciones tributarias, por lo cual no tendrá la atribución de generar lo que es la información del anexo RD, pero tomando en cuenta que a pesar de que no tenga obligaciones tributarias, si sobrepasa la base imponible de la tabla del artículo 36, también tendrá la presentación, tomando en cuenta que el no anexo, tiene, claro. del anexo. Entonces, pero ¿cuándo no está obligado en el punto número 6? cuando es un condominio y sus empleados no ganan más de la fracción básica, no tiene de obligación de entregar. Este análisis, yo como empleado con la jefe no les retengo porque no estoy obligado. Claro, pero casi la mayoría de condóminos de lo que se puede evaluar en las diferentes ciudades del país, como en la ciudad de Quito, pueden ser contratados personal para limpieza, como para conserjes. Entonces, este tipo de colaboradores no van a ganar un sueldo superior, tal vez a un sueldo básico, más horas extras y cualquier retribución económica, por lo cual no van a sobrepasar la base imponible, como nos dice aquí las reglas de la resolución 24, número 2. Excelente, entonces vea, ya tomó usted nota de estos 6 casos. Interesante, y esto lo tenemos en la base jurídica, corrígeme por favor si me equivoco. NAC 2402. Excelente. Y también tenemos ahora... yo ya sé que estoy obligado a presentar el anexo de relación de dependencia. Ya sé cuáles son los plazos máximos de presentación y cuáles son esos casos muy puntuales que fueron 6 en los cuales no estoy obligado. Pero bueno, hagamos el escenario que estoy obligado a presentar el anexo de relación de dependencia, que se va a hacer en la mayoría de las situaciones de los contadores en las empresas en las cuales usted asesora. ¿Cómo llenar el anexo? Sí. ¿Verdad? Porque tenemos varios casilleros allí y bastante interesantes. Por ejemplo, uno de los casos más típicos, si al momento de ingresar la información, el pasante, ¿se tiene o no se tiene que registrar en el RDP? Ya, a ver, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Bueno, aquí sabemos que en el país tenemos diferentes criterios personales, también tenemos lo que son normas jurídicas, tanto como el Código de Trabajo. Sabemos que un pasante no tiene una relación de dependencia, pero también, exactamente, ¿ya? Pero él también está percibiendo lo que es un ingreso grabado también. Un estipendio, o sea, claro, exactamente, ya. Exactamente, ¿ya? Entonces, bajo el concepto de cruce de información, este tipo de pasantes también tendrían que ser ingresados en el anexo de relación de dependencia. Porque puede ser, porque aquí la ley, el Código de Trabajo y también su acuerdo laboral nos dice que le vamos a cancelar nosotros 1/3 del sueldo básico, tomando en cuenta que el aporte va a ser sobre él 100%. Pero recordemos que eso es un mínimo que le da al pasante. Por lo menos, de ahí puede ser más. Claro, por ahí pasantes que yo he visto en compañías. ¿Dónde? En compañías que los pasantes, un ejemplo, han sido buenas compañías que dicen, ¿saben qué? Este pasante es bastante inteligente, y va a ganar es bastante productivo. Otro trabajador. Exactamente, y a veces, de un caso puntual que viene del año 2024, esta persona de pasantía le pagaban $2,500. Realizaban toda la aportación sobre el valor completo. Un pasante. Es un caso particular que yo lo vi. Entonces ahí va la pregunta. A mí las pasantías lo mucho el almuerzo. Dios mío, me siento estafado. Ya, entonces tenemos el caso de los pasantes. Pasemos a otro caso. ¿Ya? Nuestras queridas empleadas domésticas. ¿Qué ocurre con ellos? Ya, cuando hablamos del régimen doméstico, sabemos que también tiene una contratación laboral mediante un contrato de trabajo, pero recordemos que no es una actividad económica, por lo cual no se va a ingresar ni tampoco tenemos que reportar un anexo RD, ya que eso no es un gasto de actividad ni tampoco un gasto personal. Ya, no se le registraría entonces en el anexo de relación de dependencia el tema de los gastos por las empleadas domésticas, ¿verdad? ¿Qué más? Al dueño del negocio, al patrón o dueño de un negocio. ¿Ya? Aquí hay un tema que es de bastante importancia poderlo discutir, Jorgito, entre los dos en esa parte. Sabemos que tenemos que diferenciar lo que es cuando hablamos de un administrador de una sociedad y también de un administrador de su propia actividad económica. Tenemos a las personas naturales con o sin obligación de llevar contabilidad. Pero nace aquí esta primera confusión. Vamos a ver en el caso de persona natural. Cuando una persona natural
realiza una afiliación. En el caso de un obligado a llevar contabilidad, si esta persona de su actividad económica se autocobra un sueldo, para él mismo va a ser un ingreso grabado, pero como está disminuyendo ese gasto de sueldo para poder, digamos, disminuir una base de utilidad contable y también de una base imponible grabada, sobre el administrador también tiene que ser ingresado al anexo heredero. El gasto. Es el gasto, es un gasto, se convierte en un trabajador más. Claro que para la persona natural también este ingreso otra vez va a volver como un ingreso grabado, que son en conceptos o sea, que quedaría el ingreso y el gasto, quedaría el efecto cero. Efecto cero. Me quedo solamente con el aporte de la seguridad social. Sí. Y no sé cuál sería tu criterio, pero el dueño de negocio, el patrón, estamos hablando, por ejemplo, Juanito Piguave, él tiene su RUC, él hizo su emprendimiento, imaginémonos una ferretería, ¿sí? ¿Verdad? Y él tiene sus trabajadores, a su trabajo obviamente paga 13º, 14º, fondos de reserva, el desahucio en algún momento, el despido intempestivo, etcétera, etcétera. Todos los beneficios y prestaciones sociales que la ley manda. Pero él en sí no es un empleado, pues, ¿verdad? Claro. Él no es un empleado. Sí, pero está en la seguridad social, por un derecho a la salud, ¿verdad? Que no le podemos negar a nadie, que es un derecho incluso hasta constitucional, y Ecuador ha firmado varios acuerdos internacionales y tratados y pertenece a la OIT, al Organismo Internacional del Trabajo. Entonces todos tenemos ese derecho a la seguridad social de manera voluntaria o de manera obligatoria, ¿verdad? Sí, correctamente. Y ahora con el caso de, bueno, ya sabemos quiénes tienen que ingresar allí en el anexo de relación de dependencia, ¿verdad? Que en sí deberían ser trabajadores, ¿verdad? Ahora, en el tema de los otros rubros que componen la masa salarial del trabajador. Claro. En el tema tributario, ¿qué se considera materia grabada en impuesto a la renta para un trabajador? Porque hay ingresos grabados y hay ingresos exentos bajo relación de dependencia. ¿Qué se considera materia grabada en impuesto a la renta? Bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, porque creo que es algo muy importante que tenemos que identificar como contadores o también como asesores. A través de lo que fue el cambio del anexo REDEV en su año 2023, cambió la forma de poder tomar en cuenta la representación sobre los rubros del anexo. Ahora ya podemos considerar que dentro de las nuevas líneas de presentación tenemos lo que son ingresos que se encuentran reportados como materia grabada al IES, es decir, que se aportaron en su totalidad como base de aportación. Por ejemplo, los sueldos y salarios. Eso es materia grabada de impuesto a la renta. Horas extras. Horas extras, ¿qué más? También tenemos lo que son comisiones. Comisiones, vea. Bonificaciones. Bonificaciones. ¿Ya? Y gratificaciones, ¿verdad? Gratificaciones, también tenemos los valores que siempre hayan sido tomados en cuenta de aportación al IES. Eso es una materia grabada para el IES, como lo mismo lo considera para el impuesto a la renta. Para el impuesto. Para el impuesto a la renta. Ya, son ingresos grabados. Entonces, pero suele pasar un caso muy importante, que dice un ejemplo, ¿saben qué, señor colaborador? Yo le voy a contratar, pero yo le voy a pagar $700, pero dentro de este valor yo le incluyo el 13º, el 14º sueldo. Entonces, ese tipo de valores nosotros debemos de poder despejar como un ingreso exento. Entonces, volviendo a la pregunta, nosotros sabemos que un ingreso grabado para el impuesto a la renta y también de materia grabada para el IES, como pusimos en detalle, tenemos los sueldos, horas extras, comisiones, bonificaciones y también lo que son gratificaciones. La gratificación. ¿Y habrá algún caso, por ejemplo, no sé, ¿verdad?, donde sea materia grabada en impuesto a la renta y no sea materia grabada del IES? Se me viene a mí a la mente, por ejemplo, un caso de las utilidades, por ejemplo, ¿verdad? ¿Las utilidades es materia grabada en impuesto a la renta? Yeah. Bueno, antes de ver este detalle, como podemos distinguir, en la segunda línea de lo que nos obliga el anexo de relación de dependencia, nos dice otros ingresos grabados del impuesto a la renta, pero que no son materia grabada como el caso de las utilidades. Claro, materia grabada de IES. Pero cuando hablamos de este concepto, nosotros tenemos que poder considerar, si nos dice que no es materia grabada del IES, si nos basamos en lo que establece el artículo 14 de la ley del IES, tenemos 5 conceptos que pueden ser, por ejemplo, los gastos cubiertos por salud, gastos de... Las exenciones en la materia grabada del IES, ¿verdad? Claro, el artículo 14 de la ley de seguridad social está citando aquí el experto Juan Carlos. Ahí se encuentran las exenciones. Sí, ahí estamos las exenciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Ya, ayúdenos. Tenemos en el caso de lo que es el apoyo para el tema de seguros, también tenemos lo que puede ser en el caso de movilización o alimentación, ropa de trabajo, también lo que es ayuda para casos de salud, para los familiares de los ejemplos. Tenemos lo que es la participación de utilidades.
Como podemos observar, Jorgito, tenemos un segundo casillero de nuestro anexo de relación de dependencia, cuando hablamos de otros ingresos que no son materia grabada de aportación. Pero son materia grabada de impuesto a la renta, ¿verdad? Esa es una parte de las confusiones que a veces se genera. Dicen, no, es que hay una parte superior, yo quiero poner un ingreso exento. Nosotros, si nos basamos cuáles son los ingresos que no son sujetos de una aportación, tenemos que dirigirnos a lo que establece el artículo 14 de la Ley de Seguridad Social, que también nos da ahí 6 consideraciones como tenemos. Lo que puede ser alimentación, ropa de trabajo, tenemos los seguros médicos, también tenemos en el caso de la participación de utilidades que no es sujeto de aportación, y también tenemos cuando hablamos de los valores o como bonificaciones o gratificaciones concurrentes, que ese es uno de los vacíos que a veces se tiene al momento de poder tomar en cuenta. Pero cuando hablamos de esta línea número 2, sabemos que se puede atribuir lo que es la alimentación, que es, primero, para el impuesto a la renta es materia grabada. Para el IES no es base de aportación, pero aquí hay un rubro que siempre sabe generar como una consideración, Jorgito, cuando hablamos de las vacaciones. Me dicen, pero este ingreso es un ingreso exento para el empleado. Como nosotros nos podemos basar en el artículo número 9 de... Sí, el artículo 8, numeral 10, por ejemplo. Claro, sí. Exactamente. Es un ingreso grabado para el trabajador. Un ingreso grabado. Sí, incluso hasta el fisco ya, hasta con consultas vinculantes, Claro. lo ha aclarado. Incluso creo que ahora último un boletín, un comunicado también ha mencionado que las vacaciones son materia grabada del impuesto a la renta. Correctamente, ¿ya? Pero he visto en las consultas, también preguntas por interno que se me han realizado. Me dicen, pero yo escuché de un colega, yo escuché de una compañía, hemos visto, pero aquí dentro, al momento de hacer el anexo de REDEP, tenemos que tomar en cuenta y poder resaltar qué es un ingreso grabado y qué es un ingreso exento. Entonces, es decir, que dentro del ejemplo de la segunda línea que vamos a tomar en cuenta nosotros, va a ser la alimentación y van a ser las vacaciones como materia grabada para efectos del impuesto a la renta, tomando en cuenta que no es sujeto de aportación. Cuando hablamos de las utilidades, sabemos que me han dicho, pero es que en el artículo 108 del Código de Trabajo me dice que no será sujeto de base de impuesto a la renta, como tampoco de aportación del IES. Pero sabemos que por supremacía de la ley y también con consultas vinculantes y también con las aclaratorias por las correspondientes circulares, sabemos que las utilidades también pasan a formar parte de la base imponible del colaborador. Es un ingreso grabado. Ya. Mira, interesante este punto. Incluso sí, o sea, como le dicen, existe un caso que fue incluso hasta la Corte Nacional de Justicia, se analizó, sí, es un tema bastante importante, y el criterio de la Administración Tributaria hoy por hoy es que las utilidades son materia grabada del impuesto a la renta. Ese es el criterio que tenemos hasta el día de hoy, que se va a seguir manteniendo por ahora. Y ya, Juanito, mire cómo el tiempo corre. Sí. Se nos va el tiempo, pero así, bueno, algunas recomendaciones, sugerencias, claves, porque estamos ya llenando este anexo. Otras empresas ya empezaron a presentarlo desde ahora. Algunas sugerencias, algunos tips, algunas consideraciones que usted ha visto, quizás los errores más frecuentes, comunes que usted dice, ¿sabe qué? Por aquí no haga las cosas como tienen que hacer. ¿Qué tips usted nos daría? Bueno, aquí los tips que yo podría compartir al momento de llenar el anexo, podría identificar los 3 tipos de ingresos. Ingresos que son materia grabada, que corresponde también base de aportación al IES, otros ingresos que son materia grabada y no son sujetos de aportación al IES. Así y tenemos un grupo más, los otros ingresos que no son materia grabada, donde vamos a tomar en cuenta nosotros lo que es... Y no es materia grabada del IES, 13º, 14º, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos lo que son los fondos de reserva, lo que es la bonificación por desahucio, por el tema de despido intempestivo, despido ineficaz. También. Siempre y cuando no sobrepasen los límites que establece el Código de Trabajo. Entonces, una correcta aplicación de cada uno de estos rubros nos va a llevar a nuestra base imponible. Pero ¿cuál va a ser aquí la recomendación? Que tratemos de utilizar la tabla del impuesto a la renta que se encuentra vigente a cada año para poder considerar cuál va a ser nuestro impuesto antes de la rebaja que tenemos de cargas familiares en función a los gastos personales. Pero he podido observar que una de las mayores consideraciones que está existiendo al momento de generar esta información es que algunos sujetos pasivos no están tomando en cuenta la correspondiente proyección anual del artículo 104 del reglamento, que nos dice que tenemos que hacer una proyección y tenemos que realizar una retención mensual, solo que algunos contribuyentes la retienen en el mes de diciembre, y eso no es correcto. El famoso ajuste. El famoso ajuste.
Entonces ahí es cuando dicen, no, pero es que yo siempre he venido realizando. Tenemos que aceptar este cambio y aceptar el cambio del artículo 104 del reglamento, que nos dice que eso se conecta con el artículo 50 de la ley, ¿verdad? La ley, del régimen claro. tributario interno, que las retenciones son mensuales. Y recuérdame, por favor, ¿y el empleador a partir de qué mes tiene que empezar a hacer las retenciones a sus colaboradores? Porque antes lo hacemos los 12 meses del año, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo? ¿Cuánto sería el mes en el cual yo como empleador voy a retener a mi trabajador? ¿Desde qué mes? En el Nosotros debemos de poder conocer, y como una de las inquietudes, pero me saben decir, pero Juan Carlos, ¿dónde encuentro este artículo que me dice en detalle lo que vamos a hacer en mención? Artículo 104 del reglamento nos dice que el empleador tendrá que proceder a realizar la retención y revisión a partir del mes de febrero del año fiscal en curso, ¿ya? Es decir, que vamos a tener 11 alicuotas. Pero me dicen, pero ¿por qué el mes de enero se queda fuera? Porque sabemos nosotros que en el mismo artículo 104 nos dice que el empleador se abstendrá de practicar una retención durante el mes de enero, ya que no existe el valor de la canasta básica familiar emitida al correspondiente ejercicio fiscal. Entonces siempre va a ser de recomendación que durante el mes de enero no revisemos ninguna retención, pero hemos podido observar que también hay empleadores que les piden a los colaboradores lo que es por el mes de enero la proyección. Entonces tenemos que crear una cultura tributaria para no tener equivocaciones. Siguiente caso, también poder observar el cruce de información como lo pudimos escuchar durante algunos días mediante comunicados, también mediante las redes sociales, de que ahora existe un cruce de información. Entonces ahora nos dice a nosotros, usted como en calidad de sujeto pasivo, sea o no agente de retención o contribuyente especial, tiene que poder revisar el impuesto causado menos el impuesto en relación a la rebaja por gasto personal, tomar en cuenta que tenemos un nuevo impuesto a retener. Este impuesto tiene que ser igual a lo que estamos presentando en el impuesto en el anexo heredero, tomando en cuenta que tiene que ser igual a la sumatoria de casillero 352. Pero, ¿cuál ha sido uno de los principales ejes de este cambio que hemos visto obligados nosotros? Me decían, pero en el caso de que yo no haya retenido de manera correcta, podemos hacer una declaración sustitutiva para poder ver el valor. Pero nos decía el Servicio de Rentas Internas, ¿será exacto el valor o no? Que era una de las preguntas. Ahora nos ha dicho que tenemos un margen de error de un valor de $5. $5. En ninguna parte nos dice que, no nos dice que es el 5% del impuesto. $5 más o $5 menos. ¿Ya? Son consideraciones que nosotros debemos hacer. Sí, eso son más que nada por casos de descuadres en temas de decimales. Sí, más que nada. De ahí nosotros tenemos que retener lo que se tiene que hacer, y el impuesto a la renta es un impuesto que tiene que calcularse de manera exacta, ¿verdad? Exacto. Quizás por temas de decimales, bueno, hay un margen de tolerancia, pero usted, querido amigo, retenga a su trabajador lo que es ni más ni menos a lo que menciona la ley, la tabla del impuesto a la renta, el artículo 36 de la ley de régimen tributario interno. Y bien bonito, mira, el tiempo se nos ha hecho, pero ingrato siempre el tiempo. Vale. Para mí ha sido un gusto, he aprendido muchísimos puntos aquí con usted en este tema de la explicación, un tema bastante complejo, pero usted lo ha hecho muy ameno y bastante claro con varios ejemplos. De mi parte, felicitaciones, te deseo también el mayor de los éxitos en tu carrera profesional, sé que también usted está estudiando, se está preparando para ser un abogado aquí de la República. Sí, muchas gracias. Felicidades, Juanín, pero es un ejemplo a seguir. Y este ha sido Más que Número con su servidor Jorge Ron. Dale like, dale compartir para que más colegas puedan realizar esta transmisión. Hasta pronto.